Si os pregunto qué tienen en común el matrimonio formado por Zeus y Hera y el matrimonio formado por Afrodita y Hefesto, ¿qué creéis que es lo que los une? ¿Podríais decirme dioses griegos, otra vez dioses griegos? A los que estéis cansados de oír hablar sobre mitología griega, os animo a que os saltéis un par de minutitos, porque después de la sintonía tengo un pequeñito aviso para vosotros y para todos los demás. Información que es de interés para todos, pero especialmente para los que estéis cansados de escuchar hablar sobre mitología griega. Para los demás, mientras tanto, para los que disfrutáis con ella, quedaos conmigo, porque os prometo que tal vez estos mitos no sean nada del otro mundo, pero creo que va a gustaros porque si nos paramos a pensarlo, la historia de estos dos matrimonios y lo que los une, porque es otro ente el que los tiene relacionados, nos resumiría de forma bastante clara cuál es el canon que han seguido todas las novelas y películas románticas, bueno, igual no todas, casi todas, una buena parte de ellas, a lo largo de los siglos. Y me gustaría a lo mejor reflexionar un poquito sobre eso. Ya sabéis que con este tipo de programas a veces me pongo creativa, que no significa que sea ni correcto ni incorrecto, pero creo que es entretenido hacerlo. En especial porque los temas que vamos a tocar hoy no solo hablan de ciencia ficción o de literatura, sino que también nos afectan a nosotros o nos han afectado en nuestra vida personal. En algún momento, a todos, seguro, aquí no me ando con cortapisas, seguro que a casi todos nos ha afectado. De manera que me callo y vamos a comenzar si queréis. Como de costumbre, yo soy Marta, este es el podcast de Relatos de la Historia. Bienvenidos, tomad asiento, poneos cómodos y si no os habéis suscrito, por favor suscribíos, dejadme algún comentario, echadme la bronca o dadme las gracias, lo que queráis. Pero, como siempre digo, bienvenidos y vamos a comenzar. Mi querido y estimado lector, te adoro. Por favor, no te saltes esta intro porque tengo que comentarte algo que creo que te va a interesar. O, bueno, mejor dicho, es una información que creo que está bien que la tengas. Verás, yo sé que en general, tú y todos los que me escucháis en este podcast de Relatos de la Historia, tenéis intereses variados. Si me seguís, entiendo que no será porque os guste una única temática dentro de la historia. Pero me he dado cuenta que, a grandes rasgos, hay un poco, ¿cómo decirlo?, dos grupos que tenéis unas tendencias un poco más marcadas, aunque todos en general escucháis bastante uniforme. Por una parte estáis los que preferís historia más general, más política, más económica, o más de biografías de reyes, de reinas, de militares, de personajes curiosos, episodios, demás. Y luego estáis otra parte de la audiencia que tenéis intereses más literarios, más míticos, más misteriosos, más esotéricos, más literarios. Dícese Julio Verne, dícese Mary Shelley, dícese Dickens, dícese los mitos, dícese muchas cosas. Entonces, como estaba preocupada porque todos pudieseis tener el contenido que os gusta, pues he decidido que, más o menos, lo empecé a decidir hace algún tiempo, voy a intentar dividir el podcast de la siguiente forma. Los lunes los destinaremos a historia más general propiamente dicha. Y los jueves noche o viernes mañana, dependiendo de cuándo lo escuchéis, tendréis un podcast más ambientado en la mitología, la leyenda, la literatura y todo eso. Y dentro de ahí se pueden hablar de muchísimas cosas. Obviamente, ha habido veces en las que esto ha cambiado. Por ejemplo, el otro día con la entrevista a Alberto Menéndez de Academia Play. ¿Por qué? Porque era algo especial. Porque era una entrevista, íbamos a hablar de la Odisea y decidí meterlo en el lunes porque era algo diferente. No os preocupéis porque si vuelve a cambiar el horario por algún motivo que yo considere que, pues, oye, que sea interesante hacerlo o que sea importante o de extrema necesidad, no os preocupéis porque en el programa siguiente os lo compensaré para que todos, más o menos, tengáis el contenido que os interesa y no os quedéis colgados. Y no os voy a mentir, esto también quiero que sea un poco una petición, una llamadita para pediros a vosotros un poquito de ayuda. Ya sabéis que yo intento, os lo digo de corazón, aunque no siempre pueda responder, me leo todos vuestros comentarios y voy tomando nota para ir mejorando y para ir intentando a lo mejor intuir qué temáticas os pueden interesar y todo eso. Dentro también de que yo estoy acabando la tesis. Pero os digo, se me ha ocurrido que para estas temáticas del viernes, para los que estéis cansados ya de oír hablar sobre mitología griega, tal vez os interese oír algunas propuestas que tengo para vosotros. Mitología egipcia, a lo mejor mitología celta,
me han propuesto por ahí un programa o una serie de programas sobre la leyenda del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, que ahí tendríamos para mucho tiempo, literatura gótica, historias de brujas, de fantasmas, de vampiros, literatura romántica, literatura erótica o, una de mis favoritas, literatura distópica. Yo todo esto os lo lanzo así como ideas y vosotros ya si queréis me decís qué os parece, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si estáis abiertos a probar. Y yo encantada, os lo prometo de verdad, voy a trabajar para que sigáis disfrutando. Así que, dicho esto, vamos a continuar con el podcast porque el tema de hoy es interesante. Si nos paramos a contar todos los hijos que tuvo Zeus durante su larga e inmortal vida, probablemente nos sorprenda descubrir un detalle insignificante, y es que ninguno o casi ninguno de esos hijos fue legítimo. La mayoría de estos niños vinieron de relaciones extramatrimoniales que este dios, iba a decir este hombre, habría tenido con humanas, con ninfas, con criaturas mitológicas, pero muy poquitos habría tenido de verdad con su esposa Hera. Sin embargo, tal vez recordáis del programa que os hice sobre Zeus en particular, que antes de casarse con su hermana Hera, a la cual, vamos a hacer un poquito de recuento, rescató de las garras de su padre Cronos, el dios del tiempo, el dios que devora el tiempo, estuvo casado oficialmente. Estuvo casado con una de las 3000 Oceánides, una de las hijas de la criatura Océano, el titán Océano, y Tetis, otra de las titánides. Esta criatura, esta deidad, se llamaba Metis y, por tanto, era una titán de segunda generación, una de las titanes que se puso de parte de los dioses olímpicos cuando Zeus lideró la revuelta, la revolución, si queremos verlo así, la guerra, en contra de su padre y el régimen que mantenía a todo el cosmos bajo el poder de los titanes. Que los titanes, como ya os he comentado en alguna ocasión, pueden ser vistos, entendidos, como dioses de una generación anterior a los olímpicos. Probablemente, se ha especulado con ello, dioses a los que se rendía culto en alguna civilización un poquito anterior a la civilización clásica, asociada con los poemas de Homero o con la teogonía de Hesíodo, es decir, en torno a los siglos VII a.C., 7, 8, 6, esas épocas. Y se cree que el mito sobre cómo Zeus asesinó a su padre y encerró a todos los titanes en el Tártaro, podría verse o ser una representación gráfica sobre cómo una civilización o un culto nuevo habrían venido a sustituir, a reemplazar al anterior. Una explicación fácil de entender, contada como un relato mítico, un relato bonito de escuchar donde un héroe vendría a salvarnos a todos. Pero, como siempre suele ocurrir, incluso cuando intentamos dividir a dos bandos en guerra dentro de dos grupos inamovibles, nos encontramos con problemas. Nos encontramos con problemas porque no todo el mundo es igual. Y en ese caos estaría Metis, una titánide, una titán de segunda generación, una hija del océano, una diosa de la sabiduría, que en un momento dado decide ponerse del lado de Zeus y de sus hermanos Hades, que luego sería el dios del inframundo, Poseidón, que luego sería el dios de los mares, Hestia, que luego sería la diosa del hogar, Deméter, que luego sería la diosa de la agricultura, y Hera, que luego sería su sustituta en el trono, digamos, del Olimpo y en la cama de Zeus. Y como siempre ahora vendrá él: Marta, cállate, dejadme, por favor, por favor. Una vez acabada la guerra y una vez salieron vencedores los olímpicos y comenzaron a repartirse todo el universo, digamos que Metis en algún momento se queda embarazada. Y dicen los adivinos que la niña, porque será una niña que nacerá del vientre de Metis, será una hija inteligentísima, valiente, más poderosa que el mismo Zeus. Por tanto, alguien digno de temer para ese usurpador que se ha hecho con el poder en el Olimpo y con el rayo después de deshacerse de su padre. Y es que vamos a ver, si Zeus había matado a Crono, que era su padre, y a su vez Crono había matado a su propio padre,
que era Urano, un personaje del que ahora en un ratito tendremos que volver a hablar, aunque en programas pasados ya os hablé de él, os dejaré la información sobre el tema. ¿Por qué no? Esa niña que él estaba esperando con su esposa iba a deshacerse también de él, si después de todo se estaba diciendo, se preveía que esa niña sería capaz de cualquier cosa. Para curarse en salud, Zeus recurrió a uno de esos métodos que dejan patente que era un inmortal y alguien totalmente diferente de nosotros. Tomó a Metis, la tomó entre sus brazos y románticamente, porque no se puede decir de otro modo, la devoró. No la devoró como puede hacer un amante apasionado, no. La devoró de forma literal, esperando así que la niña nunca llegase a nacer y que de paso la esposa no protestara demasiado. Acto seguido, parece ser, porque no está clara la cronología, claro, son mitos, Zeus tomó por esposa a su hermana, Hera. Se casó con ella y la situó como reina del Olimpo. Y desde entonces Hera ha quedado recordada o quedó no limitada sino relacionada con el culto a la familia. No al hogar exactamente como su hermana Hestia, sino a la familia, lo que era la mujer, los hijos, el marido, a esa estructura que formarían el grupo de seguridad que inevitablemente forma la familia, aunque también para algunos puede ser visto como una cárcel. Y eso realmente es lo que representa Hera, pero no vamos a desviarnos más, que yo tiendo a desviarme un poco. Zeus se olvida de que ha devorado a Metis y piensa que esa niña que estaba esperando en su vientre ya no nacerá. Pero a veces la vida sorprende y cuando eres un dios griego, más todavía. Se dice que un día Zeus comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y que en mitad de la agonía, intentando por todos los medios aliviar ese dolor, pero sin lograrlo de verdad, pues se llevó una sorpresa, porque de repente, de la nada, su cráneo comenzó a agrietarse. Como lo escucháis, el cráneo se agrietó, se abrió y de él comenzó a emerger una mano, y dicen que después otra, y que salió, de repente, un bebé, una niña. La niña que Metis había concebido con Zeus, de alguna manera extraña y en la que no me quiero parar a pensar, había terminado gestándose dentro de la cabeza de Zeus y había dado a luz porque tenía que salir por alguna parte. Obviamente, el shock debió de ser enorme para todos, pero especialmente para Hera, que era la actual esposa y vio que su marido acababa de tener otra hija, pero esta vez no era una niña engendrada por alguna de sus amantes, sino que era una niña engendrada por otra diosa, una diosa que estaba muerta, que había sido la anterior esposa de su marido y que, bueno, es que le había salido el bebé de la cabeza. Esa niña era legítima de Zeus, de los pocos hijos legítimos que tuvo, y la llamaron Atenea, probablemente una de las diosas más populares y más queridas por todos nosotros, porque es de las diosas conocidas por ser una mujer fuerte, inteligente, diosa de la sabiduría, vinculada a la escritura, vinculada al cuidado de los olivos, protectora de la ciudad de Atenas, una mujer querida, pero también peligrosa. No se equivocaban los que auguraban que esa niña sería excelente en todas las materias que se propusiera. Aprendió a luchar, aprendió a utilizar la cabeza y en algún momento de la historia debió de aficionarse a los juegos de estrategia, porque Atenea quedaría vinculada para siempre a la estrategia militar. Es una diosa de la guerra, una diosa guerrera, pero una guerrera que lucha con la cabeza, que lucha pensando en estrategia. A lo mejor, quizá, en otra vida podría haberse reencarnado en Sun Tzu, el escritor de El arte de la guerra, quién sabe. Atenea es una de las hijas inteligentes de Zeus y por eso Hera, dentro de lo que cabe, procuró no molestarla demasiado. Terminaría aceptando dentro de su papel de esposa que Atenea era una diosa, por así decirlo, de pleno derecho y que era una hija legítima de su marido. Le pesase a quien le pesase. Por eso esta hija no sufrió de una manera totalmente directa la ira de la todopoderosa reina de los dioses. Hera, en este caso, aceptó a Atenea y se limitó a intentar tener hijos con su esposo. Y efectivamente, a medida que la niña crecía,
Hera y Zeus dieron a luz a 4 hijos, que serían los otros 4 hijos legítimos de Zeus, pero también todos los hijos que tendría Hera. Una de ellas se llamaría Hebe, una diosa menor, no demasiado conocida, vinculada con la juventud, con la belleza de los niños, de las jovencitas, y que también habría actuado como copera del Olimpo, es decir, una suerte de sirvienta de un rango importante, pero no deja de ser una sirvienta. Y Litia, una diosa vinculada con las comadronas y los partos, algo muy relacionado con la labor que a la hora de la verdad ejercía su madre, Hera, siendo la encargada de proteger a lo que es la institución de la familia. Y luego estarían los otros protagonistas de este programa. Por una parte, Hefesto, conocido por ser el dios de la forja, un dios que, aunque hay tradiciones que lo sitúan como hijo de Zeus y de Hera, también hay muchas versiones que lo sitúan como hijo únicamente de Hera, porque Hera, creo que en general, nunca fue infiel a Zeus, o no se le conocen así una cantidad de amantes bestiales. Pero sí se sabe que intentaría o podría haber intentado tener a Hefesto por sí misma precisamente para generar celos en Zeus. Lo que ocurre es que este intento podría haber tenido unos efectos aterradores, porque Hefesto nació increíblemente feo, tan aterrador que su madre lo condenó a estar prácticamente encerrado en una cueva dedicándose a la forja, un trabajo pesado, un trabajo duro, de hacer fuerza, de hacer esfuerzo, de estar cansado todo el día y encima de pasar mucho calor. Nada relacionado con la belleza de la familia, con la belleza de traer la vida al mundo, como son las comadronas, o de la juventud divina, de la inocencia. Pero Hefesto sí que recibió un don por parte de su madre, la diosa Hera, y es que fue un dios que forjaba cadenas irrompibles. Tiene su relación cuando lo miramos desde el punto de vista de lo que es el matrimonio y de lo que es una relación, digamos, a largo plazo, o lo que es una relación familiar. Hay quien dice que las cadenas y los lazos de la sangre son irrompibles, queramos o no, que esto puede ser debatido, por supuesto. Pero oye, a grandes rasgos no me digáis que no queda poético. Y luego estaría el último hijo que tuvieron Zeus y Hera. Este sí, un hijo de los dos, un hijo que compartían. Y un hijo que, si lo miramos desde el plano histórico, fue prácticamente repudiado por los dioses griegos, un hijo que fue despreciado por muchos en el mundo real, en nuestro mundo, el de los humanos, porque tuvo pocos lugares de culto, se cree que tuvo pocos, aunque estuvo muy vinculado con Esparta, un dios que se equivocó de bando en la guerra de Troya y un dios que luego sería rescatado y reconvertido junto con otras culturas que se le añadieron, o tradiciones que se le añadieron, para dar lugar al dios Marte de los romanos, una civilización que supo valorar más las cualidades sofisticadas de este dios. Se llamaba Ares y en su cometido, en su escasa popularidad y en su comparación con la diosa Atenea, podemos encontrar un intento de venganza por parte de Hera, un intento de comparar a su descendencia con la descendencia que Zeus había tenido con Metis. Intentó crear, tal vez, o intentó tener con su esposo un nuevo dios guerrero aún más poderoso que Atenea, pero lo que tuvo no fue un dios sofisticado, que tuviese un sentido de la guerra, vamos a decir, ético, prudente, racional o más enfocado a la defensa o a la carrera militar, si queremos verlo desde un plano moderno. No. Ares nació teniendo todas las cualidades negativas de la guerra. Cruel, sin miedo, pérfido, sanguinario, aterrador, violento, implacable, valiente, sin miedo. Ese era el dios Ares. Y si os parece, ahora vamos a seguir comentando sobre su figura, sobre su crianza, sobre sus amigos y sobre por qué esta es la historia del primer matrimonio del que vamos a hablar hoy, porque queda otro y luego queda hablar de Ares. Botticelli representó muy bien a Afrodita. La mostró tal y como vino al mundo, emergiendo de una concha, siendo protegida por las ninfas, de una manera poética, muy hermosa. A mí me encanta el cuadro del nacimiento de la Venus de Botticelli. Delicado,
¿Quién iba a decir, después de mirar ese cuadro, que en realidad Afrodita no salió de una concha, sino de unos genitales amputados? Ya sabéis que esta gente no perdía el tiempo. Os he prometido antes que os iba a hablar de Urano, el abuelo de Zeus, aquel que fue destronado por Crono antes de que Zeus destronase a Crono. Resulta que, si nos retraemos un poquito en la historia, cuando Crono asesina a Urano, o por lo menos lo derrota, acusándolo de ser un tirano para con sus hijos, ese Crono dando lecciones de ser un buen padre, y luego os vais a ver cómo lo representó Goya devorando a sus hijos, pues digamos que Crono, para derrotarlo, en mitad de la pelea, le cortó los genitales y los arrojó al mar. Resulta que cuando este trozo de piel, este trozo de carne, aterriza en el agua, comienza a emerger una espuma blanca, que en griego se conocía popularmente como afros. Y de esa espuma emergió una joven muchacha, eternamente bella, eternamente joven, bien dotada y con una belleza capaz de enamorar a cualquiera. No es casualidad que Afrodita naciese de estas partes, vamos a decir, masculinas. Ella fue conocida toda la historia como la diosa vinculada al amor carnal, vinculada al deseo, vinculada al erotismo, vinculada a un amor quizás no tan tierno o no tan fraternal o duradero. Porque tengo que soltar la tontería del día. Si tomas a Afrodita, la juntas con Baco y les añades una música tocada por Apolo, tienes el resultado de una rave moderno, pero con un poquito más de clase. Que no, que aquí cada uno hace lo que quiere. Pero habéis entendido el toque, ¿no? Es ese tipo de diosa, no tan romántica como nos la han querido pintar algunas veces. Otras versiones señalan que Afrodita podría haber sido hija de Zeus, pero lo general, lo más común, es decir que Afrodita era hija de Urano y por tanto tía de Zeus, porque Urano era el abuelo de Zeus. Es decir, árboles genealógicos. Pero por motivos obvios, esta chica pronto comenzó a enamorar a todos los dioses del Olimpo y en general a todo ser viviente que pasaba por su lado. Algo que terminaría provocando disputas y estaría al borde de una guerra civil entre los dioses por ver quién se quedaba con Afrodita. Porque a diferencia de lo que ocurría en otros casos, en este todos querían desposarla. Y Zeus tenía un problema, porque tal vez, en otras circunstancias él podría haberse casado con Afrodita, puesto que era la más bella. Pero estaba casado con Hera y, a diferencia de lo que había pasado con Metis, esta era una diosa bastante más resistente. Y bueno, a juzgar por el currículum de Afrodita, también es cierto que podría haber hecho competencia a Zeus en ver quién tenía más amantes. ¿Una relación interesante? ¿Una relación tormentosa? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabremos es que, mientras que estaba esta disputa por ver quién se quedaba con Afrodita, alguien envió un regalo al Monte Olimpo. Un regalo que venía desde la forja de Hefesto, fuera de la montaña sagrada de los dioses, y que estaba destinado a la reina, es decir, estaba destinado a Hera. Por lo visto, era un trono hecho de oro. Ya se sabe que a los dioses y a los antiguos todo lo que estaba fabricado de oro les encantaba, pero, como dice el refrán, no todo lo que reluce es oro. De forma que cuando Hera, orgullosa, henchida de arrogancia y de orgullo, fue corriendo a sentarse en el lujoso trono, se encontró con una desagradable sorpresa, y es que de repente brotaron ataduras que la mantuvieron prisionera. La convirtieron en una mujer encerrada en su propio trono, incapaz de volver a levantarse del mismo, condenada a pasarse así toda la eternidad. ¿De dónde salió este trono y por qué Hefesto enviaría algo así a su madre? Pues ya os he explicado las circunstancias que se sospecha que rodearon al nacimiento de Hefesto, un dios procreado únicamente por la reina de los dioses para dar celos a Zeus, y que cuando a ojos de todos resultó ser un dios tan feo en comparación con el resto, Hera se limitó a desecharlo, como si fuese basura, lo expulsó del Olimpo y lo condenó a permanecer oculto. ¿Qué queréis que os diga? Algo así no se olvida de un día para otro, por mucho que esté reconocido como hijo de la reina de los dioses, por lo que Hefesto planeó su venganza. Y su venganza le llegó a Hera, a su madre, en forma de trono trampa.
¿Que si consiguió cabrear a la diosa? Obviamente, pero esta no podía defenderse de ninguna manera posible. Lo que ya no está tan claro es si consiguió cabrear a Zeus. Yo, teniendo en cuenta el carácter que solía tener este dios, me lo imagino con un momento de risa y después ya haciendo llamar a todos los dioses para que intenten, todos, cada uno con sus poderes, liberar a Hera. Pero tuvieron un problema. Ninguno conseguía soltar las ataduras que retenían a la reina. A fin de cuentas, ya os lo he dicho antes, Hefesto forjaba aceros y forjaba metales que nunca se podían quebrar, al menos sin su consentimiento. Por lo que, si querían que Hera fuese liberada, tendrían que entregarle algo a cambio a Hefesto. Y Hefesto rápidamente acudió a negociar con Zeus y puso su condición. Quería la mano de la diosa más bella del Olimpo. En compensación, ya que él era el más feo de los dioses del Olimpo. Zeus, al ver esta petición, descubrió que podía matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, acabar con las disputas sobre quién se quedaría con la hermosa diosa. Y por otra parte, conseguía liberar a su cabreada esposa. Por lo que no tuvieron problema en concederle la mano de Afrodita y celebrar un matrimonio para ambos dioses. A partir de entonces, la diosa de la belleza y el dios de la fragua, el dios herrero, la diosa más bella y el dios más feo. Podría haberse quedado así y simplemente tendríamos la historia de dos matrimonios. Pero había un problema y es que nadie le había pedido opinión a Afrodita. Afrodita, que ya coleccionaba amantes en aquella época, estaba bastante a gusto consigo misma y no tenía intención de actuar como era y atarse a un matrimonio, menos cuando era con Hefesto. Parece ser que el rechazo de Afrodita debió ser tan grande que nunca tuvieron un hijo común, no tuvieron un hijo juntos, o no hay así un dios famoso que se conozca que sea hijo de los dos. Y pronto comenzó a engañar a Hefesto y a volver a las andadas con todos sus amantes, otra vez poniendo celoso a todo el mundo. Pero bueno, Zeus por lo menos ya no tenía que guerrear con ella ni con el resto de los dioses. Ahora era cosa de Hefesto. Y Hefesto parece ser que sí estaba enamorado de ella. De alguna manera, Hefesto aquí representa otra vez el tema de las cadenas irrompibles, el tema de las relaciones familiares. Hefesto sería ese matrimonio forzado, ese matrimonio impuesto, bien por la fuerza, bien por la familia, bien por la tradición, bien por la conveniencia o por la costumbre, que mantendría atrapada a una mujer como Afrodita, sin amor, sin quererlo, digamos que por obligación, estar por estar. Y ella, sin embargo, ignoraría a su marido y seguiría haciendo su vida, buscando a un hombre que de verdad despertase en ella la pasión que su misma existencia representaba. Probablemente Afrodita se habría muerto de pena y habría perdido su esencia con un hombre como Hefesto. Pero también se habría ahorrado conocer hasta dónde llegaba la capacidad vengativa de su marido. Ya lo habían visto con Hera, pero es que Hefesto sería aficionado a diseñar artilugios para humillar a los dioses que se metían con él, porque Hefesto representa eso irrompible, pero también representa la venganza ante las humillaciones. Es un dios que se vengaba de quienes se metían con él, de quienes se burlaban de su fealdad, de quienes se burlaban de su persona, de su existencia, de quienes no le tomaban en serio. Primero su madre, pero ahora también era su esposa, y le engañó de la forma más fea que podría hacerlo una esposa como Afrodita. Engañó a Hefesto con su hermano. Ahora sí, vamos a recuperar otra vez al dios Ares, y creo que este mito ya lo conocéis, pero ¿a qué es interesante conocer cómo se llega hasta el punto que todos conocemos? Seguro que había muchas cosas que no sabíais. Ares inevitablemente vio a Afrodita, se fijó en una mujer que, mirando bien el árbol genealógico, era su tía abuela, porque era la tía de su padre. Y se enamoró de ella, y ella también se enamoró de él. De todos los hombres que pasaron tiempo con Afrodita, Ares fue especial para ella. Se lo reconoce como su amor más extendido en el tiempo, el hombre con el que siempre volvía al final del día. Siempre terminaba con él
y fue el dios con el que más hijos tuvo. Pero antes de deciros uno por uno los nombres de cada uno y que describamos el sentido de esto, me gustaría comentaros un detalle, y es que Afrodita es la diosa de la pasión erótica y Ares es el dios de la violencia en la guerra o de la guerra más violenta. Siempre va acompañado de una diosa que me habéis pedido que traiga al canal. La misteriosa Eris, la diosa del caos, de la discordia, la que empuja a los guerreros para que se embravezcan durante las batallas. Pues esos dos hacían una combinación horrible y dicen que Eris también convenció a Ares de que se enamorase de Afrodita o de que se acercase a ella. ¿Para qué? Para lo que dice su nombre, para sembrar la discordia entre los dioses. Y no es para menos. Vamos a recordar otro refrán que nos ha acompañado a la mayoría durante nuestra vida. Los que se pelean, se desean. La asociación entre violencia y amor, la pasión que arde como una llama, que es hasta violenta, que hasta duele cuando la sientes. El amor más enfermizo, pero también el más adictivo. Ese ciclo que se representa en muchas películas y series de humor, aunque no es del todo humorístico, no tiene ninguna gracia, de bronca, sexo, bronca, sexo, bronca, sexo en una relación. Son la representación de la pasión desenfrenada, que, para colmo, fijaos en el detalle, casi nunca va acompañada de un compromiso real que digamos pueda ser un compromiso a la tradicional. Afrodita está casada con otro. Son una historia romántica. La historia romántica, en muchas terminologías de literatura y todo eso, bueno, lo que yo tengo entendido, entendedme, por favor, entendedme, distingue las historias de amor y románticas en función de sus finales. Las historias de amor terminan siendo de amor porque acaban bien y se supone que hay una evolución que lleva a la pareja a desarrollar, después del romance, la pasión y todo eso, una relación y un vínculo mucho más profundo y duradero. Mientras que las historias románticas siempre acaban mal, en un mar de lágrimas y en una especie de pasión que se vuelve aterradora, pero que es adictiva. Y cuando con el paso del tiempo las recuerdas, a veces, por muy mal que te lo hayan hecho pasar, hasta daría la sensación de que las recuerdas con cierta nostalgia. Es esa paradoja del ser humano. Eso representan Ares y Afrodita. Y por eso tiene sentido que sus hijos sean los que os voy a decir a continuación. El más famoso es el que todos recordamos, Eros, el pequeño Cupido, que llamarían los latinos, el niño que siempre acompaña a Afrodita, y el protagonista de uno de mis mitos favoritos, Eros y Sige. Con diferencia, la historia más romántica de toda la mitología griega. Y sí, cuando os hice el programa sobre el origen del mundo según los griegos, también dije que Eros era una fuerza primigenia, pero es que tiene estas dos versiones. El Eros, que es una fuerza que une de alguna manera a las entidades que crean el mundo, y este, unas veces pequeño bebé y otras veces hermoso joven, alado que disparaba flechas a los enamorados, provocando un flechazo. Creo que sería el hijo más equilibrado de Afrodita y de Ares, junto con la hija que tuvieron juntos, Armonía. De una relación tan caótica nace una niña que es todo equilibrio. Una paradoja, pero así es la mitología griega. Luego también tuvieron a Fobos, que era un dios del pánico y del terror, porque vamos a ver qué inspiran dos dioses con una relación tan tormentosa como Afrodita y Ares. Muchos pueden decir es lujuria, sí, pero a veces también puede ser... Bueno, también puede volverse violenta. Tened en cuenta que estos mitos tienen un punto moralizante, no dejan de tenerlo. Y luego, hermano de Fobos, estaría Deimos, dios del terror, del miedo y de la cobardía. Son hermanos gemelos estos dos. Una lástima, pero también es muy representativo. Tened en cuenta, tenemos a dos que representan la cobardía y el terror. Tenemos a uno que es un niño bellísimo que enamora a la gente, pero lo hace con flechas, con un arma como la que tendría su padre, y una niña que parece que es la antítesis de sus hermanos, es la armonía dentro del caos. ¿Quién lo iba a decir? La cuestión es que dentro de esta familia extraña que forman Afrodita y Ares hay un cierto equilibrio. Inevitablemente lo hay, pero es un equilibrio triste, porque mientras que ellos viven su historia de amor y todo el mundo, en el fondo, lo sabe, el que queda humillado todo el tiempo es Hefesto,
Y Hefesto, de nuevo, como os he dicho, comienza a maquinar y maquina su venganza. Una venganza que sería muy similar a la que había aplicado con su madre, Hera. Se puso a trabajar y fabricó cadenas irrompibles. Si su esposa quería estar unida a su amante, él lo permitiría, pero a su manera, con condiciones, con detalles. De alguna manera consiguió enterarse de dónde y cuándo se iban a encontrar próximamente. Siguió a los amantes y cuando los pilló en el lecho, retozando juntos, esto es importante, dejó caer sobre ellos una trampa, una red fabricada con cadenas irrompibles, hechas de acero fuerte, duro, incapaz de destruirse. Lo había creado aposta para la ocasión. Una vez tuvo a su esposa y a su amante ahí atrapados, con la prueba del delito, hizo llamar a todos los dioses del Olimpo, y de repente, lo que hasta la fecha había sido un vox populi, había sido un secreto a voces, de repente se convirtió en la comidilla de todo el mundo. Esto es cruel. Vamos a ver, es cruel que se exponga de esa manera a la gente. No se debe hacer. No se debe hacer. Pero en una lectura mitológica nos hablaría de cómo Hefesto, el hombre que ha sido engañado, se cobra su venganza. Y ahora quiero haceros un par de preguntas. La primera, ¿vosotros con quién empatizáis más en esta historia? ¿Con Afrodita, con Ares o con Hefesto? No es tan fácil de responder porque, si bien probablemente antes de que Hefesto hubiese urdido su venganza todos nos compadeceríamos de él, una vez se cobra su venganza la perspectiva puede ser diferente, en especial si conocemos el contexto de la historia. Porque comúnmente lo que se conoce es que Ares y Afrodita empiezan su romance a espaldas del marido de Afrodita y que este pobre, engañado y del que todos se burlaban, se cobra su venganza, pero no siempre se sabe que Afrodita se había casado con él en contra de su voluntad. No siempre se sabe que además, cuando Hefesto los atrapa, lo que hace es exponerlos ante todo el mundo de una manera cruel, de una manera que es cruel, pero no al estilo bélico y sanguinario de Ares, sino de una manera más retorcida. ¿Cuántas veces hemos leído novelas y en función de cómo nos cuentan la historia empatizamos más con la parte engañada o con la parte que engaña? ¿Y si la protagonista es una buena y hermosa dama a la que su amado comienza a engañar con otra? En ese caso, lo sentiremos mucho por ella y empatizaremos con ella porque la pobre no ha hecho nada. Pero ¿qué pasa si ahora nos ponemos a mirar el papel en el que se queda la amante? Es decir, la mujer con la que el marido estaría engañando a su esposa. Tal vez esa mujer simplemente esté enamorada. ¿Y cuántas novelas, del mismo modo que hemos visto que en muchas historias se engaña a la protagonista y nos parece fatal, lo que vemos es como un romance de película precioso y bello comienza con una pareja que se va a casar y termina con una escena al final de la boda, al principio de la boda, donde el amante, el otro, se lleva a la chica y deja solo al que iba a ser su marido. Esto ya no se hace tanto, pero era un estilo de comedia romántica, un final de comedia romántica muy prototípico de los años 90 y los años 2000. ¿Con quién empatizamos más? Obviamente nos tienen que pintar que aquel con el que quieren que no empaticemos, aquel que es el antagonista, queriendo o no queriendo, para la felicidad de la pareja, a la que queremos que le vaya bien, tiene que tener mala pinta. No sé si se me acaba de entender, es que es un poco lioso hablar de la otra, el otro. Es difícil. En este caso, si lo aplicamos al mito que os estaba contando, puede ser que pensemos que Afrodita sea la mala. Puede ser que pensemos que es una mujer caprichosa, que cambia de amantes de un día para otro y que no quiere a ninguno. Esa versión que dice que una persona que engaña no quiere ni al amante ni a la pareja. En este caso, aquel con el que empaticemos será Hefesto. Pero si ponemos a Ares como protagonista, o si ponemos a Afrodita como la imagen de una mujer que se casó en contra de su voluntad, tal vez veamos una historia donde haya un amor imposible, el de Ares y Afrodita, un amor apasionado, adolescente, como el que estábamos diciendo,
y un amor donde Hefesto sería el inevitable antagonista del inevitable villano, y un villano del que habría que deshacerse o del que tendríamos que asegurarnos no sentir demasiada empatía. ¿Cómo se hace eso? Obligando a ese antagonista, que en principio es la víctima, porque es la víctima, a hacer algo que resulte moralmente despreciable, mucho más despreciable de lo que puede ser que te estén engañando, o sea, que le estén engañando a él. ¿Qué hizo Hefesto? Exhibió a su esposa y a su amante estando en la cama. Eso es venganza. Eso es una forma de percibir desde distintos ángulos el mismo mito. Y es lo que distingue, en definitiva, una historia de amor de una historia romántica. Un amor posible y uno imposible. O quizás amores que, como son dioses griegos, jamás fueron imposibles. No sé si os resulta interesante, pero a mí desde luego me genera muchas preguntas mirar este tipo de mitos, porque los dioses griegos, como ya se cuenta siempre, representan nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Quizá todos hayamos sido Afrodita alguna vez, quizá algunos hayamos sido Hefesto, quizá todos o algunos hayamos sido Ares. O si lo miramos desde Zeus y Hera, ¿cuántos matrimonios como ellos habrá? Hera, por ejemplo, de alguna manera fue reducida a el culto a la familia, pero siendo no tanto esa madre maternal, que podría ser su hermana Hestia, esa mujer que protege el hogar, o una enamorada, sino una mujer celosa, patológica, esa mujer horrible que obliga a todos los de su familia a vivir a su vera porque como ella no es feliz, no quiere que ninguno sea feliz y es vengativa y es mala. Y es como si ella, al haber tenido sola a Hefesto, le pasara esa capacidad, esa dificultad para, digamos, ¿cómo decirlo? Si lo digo con palabras de frase motivacional, de quererse a sí mismo. Pero al mismo tiempo, el pobre Hefesto es lo que aprendió desde pequeño. Si quería algo, tenía que vengarse, porque ya nada más nacer su madre lo echó del Olimpo. Y eso es triste. Pero es que a Afrodita la obligaron a casarse. Eso también es triste. Y Ares fue rechazado desde su nacimiento porque lo tuvieron para competir con Atenea, para que su madre pudiese competir con la hija que otra mujer le había dado a Zeus, al padre de los dos niños. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero con esto creo que tenemos suficiente por hoy. Espero que os haya gustado mucho el mito. A mí me encantaría conocer vuestras impresiones, vuestras opiniones sobre el mismo, saber si alguna de las propuestas que os he hecho sobre próximos programas literarios o de corte más de leyenda os gusta. Y bueno, en general, lo que queráis vosotros. Ya sabéis que tenéis libertad total. De manera que, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí. Por favor, si no estáis suscritos, suscribíos al programa, que me ayudaréis muchísimo. Dadme un me gusta y, bueno, comentadme para decir lo que queráis. Así que nos vemos el programa que viene, aquí, en Relatos de la Historia. Un beso para todos.